Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimido le da más cordial bienvenida. Le invito a ponerse de pie para cantar la doxología. De inicio con nuestro pastor Samuel Villavicencio. Invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, y desde el libro de Génesis vamos a leer del capítulo 1 los versículos del 26 al 28. Génesis capítulo 1, vamos a leer los versículos del 26 al 28 y vamos a hacerlo de una manera alternada. Voy a leer el 26, ustedes el 27 y terminamos juntos en el 28. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre en su imagen, la imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Y juntos el 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta aquí la lectura, vamos a orar. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos das de estar tu día en su casa. Señor, su palabra dice que debemos de orar por todas las personas que se encuentran en autoridad, en eminencia. Señor, oramos por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Señor, oramos para que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad, y ahora sí, mediante este conocimiento, ellos puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países del mundo, especialmente el nuestro, el Ecuador. Su palabra nos dice que debemos de orar por los que están enfermos. Señor, oramos por aquellos hermanos, hermanas, familiares que están atravesando enfermedades, dolencias en su cuerpo. Oramos por la hermana Rosa Quimí. Usted conoce su estado de salud. Oramos por Rafael Rendón. Lo mismo, usted lo conoce. Oramos por la hermana Velarde, Gina Velarde. Usted conoce también su situación. Oramos por sanidad, que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que su soberana voluntad tiene para ellos. De la misma manera oramos que continúe fortaleciendo los corazones de aquellas personas que han perdido seres queridos. Que su mano de gracia esté sobre sus vidas, fortaleciendo. Y continuamos, Señor,
siendo usted el invitado especial, el invitado de honor en esta mañana, guiándonos y dirigiéndonos, lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Momento de poder adorar a Dios Padre por su creación, por su salvación que nos ha brindado a cada uno de nosotros con el himno número 5, que lleva como título Ven, oh Todopoderoso. No hay nada más hermoso que poder dar a conocer de que el Señor tiene, y es que cuando sea predicado el Evangelio en todas las naciones del mundo, levantaos y erguidos vuestra frente, porque vuestro Redentor viene pronto. Le invito a ponerse en pie para cantar el himno número 247, que lleva como título Una voz resuena de ansia. Jesús.
con la alabanza Lágrimas de los Santos. Muchos hijos pude gozar en las calles de la ciudad, buscando refugio. Hay hogares en destrucción, gente que sin esperanza está por fracaso. Es la gran urgencia hoy, es la gran urgencia hoy. Santo, San del dolor, por los que están sin Dios, clamamos por su salvación, clamamos por su salvación. que aún no conocen al Señor los puedan hallar y los podamos guiar a su hogar. Esperamos que el Santo Espíritu de Dios que pone en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema la Biblia y la diversidad sexual. La Biblia y la diversidad sexual. Escuchamos con atención y con mucha reverencia. Esta mañana vamos a tratar
tratar un tema candente que muy poco se habla desde los púlpitos de las iglesias cristianas evangélicas. Es una realidad que estamos viviendo y muchas veces la tratamos de ocultar. Lastimosamente, hogares cristianos también tratan de ocultar esta realidad. Una de las características de los últimos tiempos que estamos viviendo es distorsionar y cambiar lo establecido por Dios, en directa rebelión al estado natural de hombre y mujer, oponiéndose al diseño de Dios, a lo establecido por Dios, en directa rebelión con Él. Dios nos diseñó para complementarnos unos a otros mientras buscamos ajustarnos al diseño de Dios como hombre y mujer. La diversidad sexual es un tema que está generando mucha controversia en las sociedades del mundo hoy. En algunos países la diversidad sexual está siendo completamente aceptada y reconocida de tal forma que ya se han creado y aprobado leyes necesarias para realizar matrimonios de personas del mismo sexo y apoyarles para que puedan adoptar hijos y formar familias. En la actualidad, en todo el mundo, según la CNN, más de 36 países ya han aprobado y han legalizado el matrimonio igualitario. Es decir, matrimonio entre personas del mismo sexo. Hace una semana estaba viendo las noticias y veía que este artista Ricky Martin estaba divorciándose de su esposo, que han tenido una unión de 6 años, y lo peor es que tienen hijas. Ese es un caso tremendo. Hay una señal muy importante que determina los tiempos del fin, que nos permite comprender que el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia está cada vez más cerca. Y esta señal o acontecimiento profético se llama la apostasía. Y vámonos a la Biblia, el segundo libro que escribe Pablo a la iglesia en Tesalónica. Del capítulo 2 voy a leer el versículo 3 para ver algo sobre la apostasía. Segundo libro que escribe Pablo a esta iglesia en Tesalónica, capítulo 2, voy a leer el versículo 3. Al final de su Biblia está. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y la pregunta es, tal vez la tenga usted en su mente y los que nos miran por el internet, ¿qué es la apostasía? Bueno, de manera literal, apostasía es una palabra griega compuesta. La primera parte es apo, y eso significa caer, alejarse de, apo. Y la segunda parte, estasis, que significa rebelión. Si unimos estas dos, entonces es decir que la apostasía es un desafío a un sistema establecido o a una autoridad. Es literalmente una rebelión
o un abandono de la fe. La apostasía. Podemos decir entonces que la apostasía de los últimos tiempos se manifiesta básicamente en tres formas. Número uno, en una rebelión a lo que Dios ha establecido en su palabra. Número dos, en un desafío a la autoridad de Dios. Y número tres, en un abandono de la fe y la sana doctrina. Más o menos esos son los puntos principales que hacen la apostasía. Ahora veamos en la palabra de Dios cómo podemos reconocer hoy la apostasía en el mundo. ¿Cómo podemos reconocer hoy la apostasía en el mundo? Muy bien, podemos reconocer la apostasía manifestada en la rebelión contra lo establecido por Dios. ¿Y de qué manera? En lo que nos vamos a centrar ahora. La homosexualidad y la llamada diversidad sexual. Y les invito a que vayamos a esa carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, capítulo 1, para leer los versículos 24 y 25. Romanos, capítulo 1, versículos 24 y 25, para analizar la homosexualidad y la llamada diversidad sexual. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí empiezan los problemas de estas aberraciones sexuales. Dios estableció sus leyes, Dios estableció decretos para la vida de todo ser humano. Y la Biblia nos dice que desde el principio Dios creó varón y hembra. No ha creado un sexo intermedio, un híbrido, nada de esas aberraciones. Dios solo creó varón y hembra, nada más. Y voy a leer Génesis 1:27. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y de qué manera? Varón y hembra lo creó. Solo dos sexos, nada más. Dios en su modelo familiar, creado desde el principio, estableció que el matrimonio es la unión de dos personas de diferentes sexos, hombre y mujer. Y voy a leer Génesis 2, 23 y 24. Génesis 2, 23 y 24. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy bien. Miren, hermanos, Dios dio el matrimonio como un regalo para Adán y Eva. Fueron creados perfectamente para complementarse entre sí. El matrimonio no fue solo por conveniencia, tampoco lo originó ninguna cultura. Fue instituido por Dios. Y Dios en su palabra establece que toda unión sexual entre dos personas del mismo sexo es pecado. Pecado. Es decir, es algo que no es agradable a Dios. Y vamos a ver lo que Dios ya había establecido respecto a esto. Y vámonos a Levítico 18. Voy a leer versículos 22
para que leamos lo que ya Dios, después de haber creado al hombre, también estableció leyes. Y Levítico 18, versículo 22, dice lo siguiente: no te echarás con varón como con mujer, o sea, con varón como si fuera mujer. Es abominación. Y esa palabra abominación significa repulsión. Entonces, no te echarás con un varón como si fuera una mujer. Eso es repulsión. Muy clara la palabra de Dios. En la actualidad, la Iglesia de Cristo debe tener una genuina preocupación por el auge sin límite que la homosexualidad está alcanzando en el mundo entero. Los matrimonios entre personas del mismo sexo están siendo legalizados, y en más sociedades del mundo la homosexualidad y la diversidad sexual, la diversidad de género, es cada vez más aceptada como un derecho de toda persona para decidir sobre su identidad sexual y sobre sus preferencias sexuales. Y la pregunta es, y la interrogante es, ¿cómo iglesia nos debe llevar a levantarnos, a orar y actuar, no callar, frente a tan evidente realidad abominable que lamentablemente no se predica en los púlpitos de las iglesias hoy? Toda esta rebelión contra lo establecido por Dios podría ser un preparativo para la aparición de un líder mundial que es descrito proféticamente como un hombre que no hará caso del amor de las mujeres. Vamos rápidamente a ver la profecía de Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 37. Daniel 11, 37. Miren lo que este profeta está diciendo de los tiempos que van a venir. Y Daniel 11:37 dice: del Dios de sus padres no hará caso, o sea, este hombre que va a aparecer, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, será lleno de orgullo, de altivez. Y ese líder mundial puede ser el anticristo. El anticristo. Actualmente la comunidad LGBT. Bueno, yo estas letras casi no las entendía, pero al prepararme este sermón me di cuenta qué significaba eso, y yo se los voy a decir a ustedes. La comunidad LGBT quiere decir L, lesbianas, G, gays o gays, como sea, B, bisexuales, y T, transgéneros. Toda esa menestra ahí está. Sí, hermanos. Pelea activamente por sus derechos para que su estilo de vida sea aceptado sin discriminaciones en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los trabajos, en el gobierno, en el ejército, y lo peor, en los medios de comunicación televisivos. Para mí, realmente esos programas que están estas personas son programas basuras.
Amén. Y yo no estoy de acuerdo en que cristianos evangélicos se postren 1 o 2 horas atrás de una pantalla viendo a unos payasos allá al frente que ni se sabe si son mujeres o hombres. Eso está tremendo, hermanos. Tenemos que comprender primeramente qué significa el término diversidad sexual. La diversidad sexual hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de decidir y vivir su orientación sexual en una manera libre y responsable, desde edades de niños muy pequeños. Esta orientación sexual se refiere a los diferentes estilos de vida y preferencias sexuales que cada persona tiene, es decir, a la atracción sexual que una persona tiene hacia otra. La diversidad sexual reconoce varias orientaciones sexuales. Y yo me puse a investigar esta situación, es enorme, hermano. Pero por el tiempo solamente me voy a referir a unas cuantas y voy a dar un concepto mínimo porque esto es tremendo, hermano. Mire lo que dice la diversidad sexual. Y encontré uno que dice pansexual. ¿Se han escuchado esa palabra? Pansexual o queer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? Son personas que se sienten atraídas tanto por hombres como mujeres. Suelen llamarse a sí mismas bisexuales. Son personas de muchas identidades de géneros diferentes. Hombre, mujer, transgénero, intersexual y muchas cosas más. Son aquellos que se sienten atraídos, y aquí viene el otro problema. La RAE, si saben quién es, ¿no? La Real Academia de la Lengua ha aprobado esta palabra, atraídx. No dice atraídos o atraídas, sino que ponen atraídx. Entonces no hay un género, puede ser lo que sea. Y esto te pone en el diccionario, busca un diccionario y ven el significado. ¿Qué significa? Y es el atraídx sexual y o románticamente por las personas sin importar su sexo o género. Eso es el pansexual. Y ahí hay una división también, lo que es pan y lo que es sexual, pero no lo vamos a hacer por el tiempo. Otro más, homosexual. Persona atraída sexualmente por personas del mismo sexo. En el caso de los hombres se les llama gays, es decir, hombres que tienen atracción sexual por otros hombres. Y las lesbianas, que son mujeres que sienten atracción sexual por otra mujer y que lamentablemente aquí en nuestro país, el Ecuador, ya andan abiertamente por las calles cogidos de la mano, mujer con mujer y hombre con hombre. Otro, transexual. ¿Qué será este de transexual? Persona que adopta los caracteres sexuales del sexo opuesto mediante procesos hormonales o quirúrgicos. Son personas que afirman haber nacido físicamente con un sexo equivocado y por eso adoptan los atuendos y comportamientos del sexo contrario. Ay, no, tú te llamas Juan, no, yo quiero llamarme Margarita. Es que Dios se equivocó al darme este género porque yo quiero ser del otro género. Y los padres, hay que respetar. Ellos tienen derechos. Aquí lo único que tiene derecho es la Biblia, hermano. Lo que sale fuera de la Biblia se llaman aberraciones sexuales.
Otro más, bisexual. Es una persona que siente atracción y deseo sexual por personas del mismo sexo y también por personas del sexo contrario. Y aquí viene otro. Y ponga mucho cuidado en este, que yo he visto, ay hermano, en algunas iglesias esta situación. Metrosexual. Metrosexual. ¿Cuántos metrosexuales habrá aquí en Redimidos? Bueno, ¿quién es este metrosexual? Es un hombre que se preocupa en extremo de su apariencia y dedica mucho tiempo y dinero a sus cualidades físicas. O metrosexual. Hermanos y hermanas, de estos hay muchos en nuestras familias, con nuestros hijos. Antiguamente los llamábamos afeminados, aquellos que no quieren relacionarse con el sexo opuesto, pero tienen actitudes muy delicadas si son hombres. Muy delicaditos ellos, se pintan las uñas de esmalte transparente, se depilan las cejas y hay muchas cosas más que son propiedades específicas de las mujeres. Y entonces todas esas, yo no estoy dando nombre por si acaso. Ahora que conocemos un poco, hermanos, sobre lo que la sociedad está aceptando, sobre lo que las legislaturas de algunos países están aprobando y sobre lo que en el mundo se está promoviendo como un estilo de vida normal, veamos entonces lo que nos enseña la palabra de Dios respecto a todo esto que les acabo de hablar como una introducción que me pareció un poco extensa, pero quería hacerla para que entendamos qué dice la Biblia respecto a todas estas situaciones que estamos viviendo actualmente y que es una realidad. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que el ser humano refleja la imagen de Dios. Y vamos a Génesis 1:27. Génesis 1:27. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo lo creó? Varón y hembra lo creó. Es decir, hermanos, el ser humano fue creado para reflejar el carácter moral de Dios. La diversidad sexual y cualquier otra desviación sexual están en contra del carácter normal de Dios. Así es, en contra del carácter moral de Dios. Y en segundo lugar, la diversidad sexual es un engaño de Satanás. La diversidad sexual es un engaño de Satanás. Y vámonos a Génesis 3, 4 y 5. Génesis 3, voy a leer versículos 4 y 5. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Recuerden que la serpiente está personificada como Satanás. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y aquí está el problema, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El Satanás la engaña y le pone una trampita. Vas a ser como Dios. Dios no quiere que sea igual a él, pero vas a ser como él. Por eso es que no quiere que comas. La diversidad sexual es parte del engaño que Satanás usó para hacer caer a la raza humana desde el huerto del Edén. Seréis como Dios. Los seres humanos quieren ser como Dios, decidiendo ellos su propio sexo y vivir vida conforme al sexo que ellos han elegido. Pero la Biblia es clara.
No es el ser humano quien decide qué sexo quiero ser, sino que es Dios el que ya lo decidió. Y Génesis 1:27, pues permítanme recalcar en esto para que no se olviden, hermano, porque por ahí le puede estar saliendo un hijo que quiera desviarse, y usted dígale con la palabra, esto dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí no hay ningún metrosexual ni nada de esas aberraciones. La palabra de Dios nos muestra que únicamente los dos sexos creados y definidos por el Señor tienen su bendición. Génesis 5:2. Génesis 5:2. Varón y hembra los creó. ¿Y qué pasó cuando los creó? Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán y el día en que fueron creados. Aquí voy a hacer una pequeña explicación con esto: y llamó el nombre de ellos Adán, que es lo que realmente significa. Dios creó al hombre y a la mujer, luego los bendijo y los llamó seres humanos. Cuando dice aquí hombres de ellos Adán y los llamó hombres de ellos Adán, dice los llamó seres humanos. Y usted ve en cualquier otra versión que no sea la Reina Valera y va a ver que dice y los llamó seres humanos. Dios le dio la bendición de procrear y concebir hijos únicamente a la unión de un hombre con una mujer. Dios crea la familia y le dice que tienen que estar unidos el hombre y la mujer, y les da una orden: pueblen la tierra, sojuzgadla. ¿Ustedes creen que un hombre con un hombre va a poblar la tierra? ¿Una mujer con una mujer? No, está fuera del orden establecido por Dios. Así es. Tercero, tenemos que llamar las cosas como son. La palabra de Dios nos muestra que la homosexualidad, el lesbianismo, el transexualismo, el bisexualismo, pansexual, metrosexual, no son simplemente una orientación sexual, no son solamente estilos de vida, sino que nos enseña que más que una desviación sexual o psicológica, son pecados. Son pecados. Son pecados. Y Levítico 18:22. Voy a leer dos citas del Antiguo Testamento, porque siempre hay alguien que dice: ay, pastor, pero usted solo cita del Antiguo Testamento, eso ya no es para nosotros. Bueno, también les voy a citar del Nuevo Testamento. Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, es repulsión. Y Levítico 20:13. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, repulsión hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. La ley era bien rígida, hermanos, en aquella época. Ay, pastor, pero eso es el Antiguo Testamento, ya estamos bajo la gracia, no es para nosotros. Bueno, vamos a la primera carta que Pablo escribe a los hermanos en Corinto, capítulo 6, voy a leer versículos 9 y 10. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, voy a leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, y aquí está, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué pasará con ellos? No van a heredar el reino de Dios. Nosotros como iglesia debemos ser el antídoto contra ese pecado.
Pero se preguntarán tal vez ustedes, ¿y cómo nosotros como iglesia nos vamos a convertir en el antídoto contra ese pecado? Y la primera, ¿saben cuál es? No callando, no callando, no callando. Sí, hermanos. No callando, no tolerando, no ignorando, no siendo indiferente. A veces hasta en nuestras familias hay miembros con rasgos de afeminamiento y no hacemos nada, callamos, y eso es pecado. Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ah, no, es que es mi hijo, es que es mi hija. No, yo voy a tenerlo calladito, oculto. Y las personas le están diciendo, vemos que su hijo o su hija no tiene clara su orientación sexual, está callado, no hace nada, está calladito. Y eso es pecado. Necesitamos levantarnos, buscar ayuda, pedir guía y dirección del Señor, pedir consejo y guía en la iglesia, aunque sean de nuestra propia familia. Lo lamentable de este pecado es que varias personas que han hablado conmigo y tocamos este tema me dicen, no, pastor, yo no me puedo meter ahí. Eso es decisión personal y ellos deciden. Así ha habido muchas respuestas. Hermanos, si nosotros no damos remedio a este pecado con la palabra de Dios, es dejar a un condenado a muerte a que muera y nosotros solo miramos. Hermanos, somos responsables de esas vidas. Somos responsables de esas vidas. Y en cuarto lugar, la diversidad sexual es una rebeldía contra el modelo establecido por Dios. Y voy a leer Romanos 1, 27 y 28. Romanos 1, 27 y 28. Amén. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos avergonzosos, iguales hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, que están fuera del orden establecido por Dios para las personas, los seres humanos. Hermanos, la homosexualidad, cambio o abandono de las relaciones sexuales naturales, la homosexualidad, se había propagado en los días de Pablo como en los nuestros. Muchas prácticas paganas lo alentaban. El homosexualismo y todas las demás orientaciones sexuales promovidas por la diversidad sexual llevan a las personas que las practican a una vida de perdición con una mente totalmente reprobada. Así dice la palabra de Dios. En quinto lugar, las leyes terrenales no están por sobre lo establecido por nuestro Dios. Las leyes terrenales no están ni estarán nunca por sobre lo establecido por nuestro Dios. Isaías 24:5. Isaías 24:5. Antiguo Testamento. Amén.
y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Mire, la tierra se contamina por sus habitantes. ¿Y por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, el pacto divino, lo que Dios había establecido, no le hicieron caso. El pecado afecta cada aspecto de la sociedad a tal grado que incluso sufren los fieles a Dios. No podemos culpar a Dios por estas condiciones, ya que el hombre las provocó. El hombre es el que está provocando todas estas desviaciones sexuales, no Dios. Lo que se acepta ahora era difícil para las generaciones de mi época. Era totalmente difícil. Todas esas cosas no es que no existían. Existían, pero estaban escondidas. Ahora son libres al público. Pero la palabra de Dios nos proporciona respuestas que no cambian ni con el tiempo, ni por la cultura, ni por las leyes humanas. Y esa es la palabra de Dios, eterna y permanece para siempre. Debemos proclamar la verdad de Dios, que el homosexualismo es un pecado que necesita salvación por medio de Jesús con un arrepentimiento genuino. Y en sexto lugar, ¿cómo debe ser la actitud de la iglesia ante las personas que viven bajo este concepto de la diversidad sexual? ¿Cómo debe ser la actitud de nosotros como iglesia ante estas personas que viven bajo el concepto de la diversidad sexual? Tenemos que tomar en primer lugar la guía de la Biblia. Dios diseñó al ser humano, Dios diseñó el hogar, Dios diseñó la familia. ¿Y ustedes creen que un diseñador no deja consigo un manual de vida? Claro que sí, y ese manual de vida es este es nuestro manual de vida. Así es, hermano, la Biblia. Tenemos que tomar la guía de la Biblia para poder tener el punto de vista no de los hombres, sino de Dios. Ni de pastores, ni de líderes religiosos, sino de Dios. Porque yo conozco también que incluso hay pastores homosexuales. Así que por favor, no de pastores, solo de Dios. De Dios. La iglesia necesita regresar y retomar el guión escrito y producido por el Creador. Y eso es la Biblia. La Biblia. Podemos encontrar que el manual original hace lo opuesto a la cultura actual, que se apresura para eliminar las distinciones de géneros, la masculinidad y la feminidad. Tengan mucho cuidado, hermanos. Hay algunos de esos políticos que están ahora que están de acuerdo con todas estas aberraciones. Y usted tiene que pedir sabiduría a Dios para saber a quién da su voto. La masculinidad y la feminidad no es una cuestión de capacidades y competencias. A lo largo de los años he llegado a ver por las escrituras y por la vida que la masculinidad y la feminidad son la hermosa obra de un Dios bueno y amoroso. Él diseñó nuestras diferencias y son profundas. Van a la raíz de quienes somos. El momento culminante de la creación ocurrió cuando Dios diseñó, los formó y los creó hombre y mujer. Nada más. Ese fue el gran final del relato de la creación de Génesis. La masculinidad y la feminidad, con todos sus matices y complejidades y habilidades y incapacidades, fueron parte de la gloriosa creación de nuestro Dios. Y el manual que Dios nos ha dado es su palabra, la Biblia inspirada
describiéndonos como hombre o mujer. No es el resultado de la cultura o una conveniencia social. Él sabe todo en cuanto a usted y a mí, lo bueno, lo malo y lo feo. Y por si esto fuera poco, Satanás odia a la raza humana porque somos los únicos portadores de la imagen de Dios. Y él, bajo todo punto de vista, quiere distorsionar la imagen de Dios en todas estas aberraciones sexuales. Satanás quiere destruir la cúspide, la joya de la corona gloriosa de la creación de Dios dentro de la raza humana. Quiere eliminar por completo el concepto de género. Hoy hay un ataque total a los distintivos masculinos y femeninos. De hecho, hoy en día, hablar de masculinidad y feminidad es algo completamente anticuado. Escuche estas palabras de afirmación de género que suenan extrañas a los oídos de nuestra cultura moderna y que provienen directamente del manual original de Dios sobre la masculinidad y la feminidad. Permítanme leerles en la palabra de Dios primera epístola que Pedro escribe, capítulo 3, versículo 7. Primera epístola del apóstol Pedro, al final de su Biblia está por Apocalipsis, por ahí lo van a encontrar. Capítulo 3, versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está analizando aquí Pedro? Miren, hermanos, cuando Pedro llama a las mujeres vaso más frágil, no se refiere a una inferioridad moral ni intelectual, sino que reconoce las limitaciones físicas de ellas. No se puede comparar la fortaleza física de una dama con un hombre. Pedro está diciendo claramente que las mujeres son más débiles que los hombres. Les está diciendo claramente a los hombres que se supone que deben de tratar a las mujeres de manera diferente a los hombres. Pero hay hombres, jovencitos, que tratan a las jovencitas como si ellas también fueran iguales. Y eso no puede ser. El hombre tiene que tratar a la mujer con cortesía, con amabilidad. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, establece claramente que el sexo femenino es genética y anatómicamente e inherentemente diferente de un hombre. A primera vista, quizás le parezca que Pedro está degradando a las mujeres. Para los oídos entrenados por la propaganda de este mundo actual, suena así, pero no lo es. Y escuche bien, él no está diciendo nada más que decirle a nosotros los hombres que actuemos como hombres, y a las mujeres que esperen ser tratadas como mujeres, y específicamente que un hombre trate a una mujer de manera diferente a como trataría a otro hombre. Mucho cuidado. A las mujeres hay que tratarlas diferente a como usted trata a un hombre. De hecho, Pedro está desafiando directamente a todos los hombres, no solo a los esposos. Esto va para todos los hombres. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de las mujeres en general. Así es como deben tratarlas. La confusión de género es ahora una epidemia creciente. La confusión de género es que yo no sé si soy hombre, mujer, intersexual, metrosexual, lesbiana, lo que sea. Un híbrido.
Y las consecuencias ya se están volviendo catastróficas. Ese híbrido no se lo puse porque es peor todavía. Ahora hay más perversiones y aberraciones sexuales reclamando ser normales. Hay más abuso y promiscuidad, hay más incomodidad y angustia social, hay más desesperación y más suicidios hoy, no menos, más. Aún así, nuestra cultura continúa desafiando a su creador. Y aquí les voy a poner un pedazo de un autor que vi. Un autor escribió: y aquí está el problema más importante. Los sexos masculino y femeninos han perdido el guión de sus vidas y ya no saben qué papel jugar en la vida, porque están sin guía, sin dirección, han perdido el timón de sus vidas. La iglesia necesita regresar y retomar el guión escrito, producido por el mismo Creador, nuestro Dios. Pero esencialmente está ordenando a los hombres que traten a las mujeres con distinción, consideración, amabilidad. Cuando Pedro la llama vaso más frágil, tenga en cuenta, ponga mucho cuidado, que no la llama más débil, la llama más frágil. Y ese es el problema. Muchas veces malinterpretamos. Pedro la llama más frágil, un vaso quebradizo. No la llama más débil. Ella es más débil, pero eso no significa que sea débil. Y yo les pregunto a ustedes, ¿han estado alguna vez en una sala de partos? ¿Puede decir usted quién es el más débil en ese momento? Pedro está llamando a las mujeres más frágiles, no más débiles. La palabra de Dios nos manda a tener respeto por todos. Y voy a leer 1 de Pedro 2:17. 1 de Pedro 2:17. Honrad a los que me caen bien, a los que puedo sacarle algo. ¿A quiénes? A todos. Amad a quiénes? A los hermanos. Temer a quién? Y honrar al rey, honrar también a las autoridades. La palabra nos dice que debemos honrar o respetar a todos, pues todo ser humano, independientemente de su estilo de vida o de su condición social, económica o cultural, es digno de respeto, pues es creación de Dios y debe ser tratado con dignidad. A pesar de sus aberraciones sexuales, nosotros como cristianos tenemos que amarlos, pero no compartimos sus prácticas. Lo amamos, la amamos como ser humano creado por Dios, pero sus prácticas, sus aberraciones, no las compartimos y las combatimos con la palabra de Dios. Toda persona debe ser tratada con respeto y dignidad, pero también la palabra de Dios nos manda a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y Efesios 5:11 tiene la respuesta. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, todas esta diversidad de género y todo lo demás, sino más bien, ¿qué dice Pablo? Yo pensé que dice, quédate del ojo ciego, mira calladito, no hables nada, hazte como que tú no sabes. Así hacen muchos miembros de las iglesias. Saben que está al lado de alguien que tiene un problema. No, yo me quedo callado, yo no quiero meterme en problemas, hermano. Yo no, eso no. Más bien
repréndelas. Los cristianos no debemos practicar estos estilos de vidas que son reprobados por el Señor en su palabra. Hoy tenemos que nuestros estilistas preferidos, y cobran un dinero mucho más, son homosexuales. Son homosexuales. Y hay muchas mujeres que dicen, no, yo voy donde está el estilista y ese es un homosexual. Ah, no, es que él me corta el vino. Hoy tenemos que nuestro restaurante preferido, la comida más sabrosa, está preparada por un homosexual. Yo cocino bien, excelente, y muchas comidas riquísimas, pero yo no soy homosexual. Así es, hermanos, pero hay gente que busca los restaurantes de homosexuales porque según ellos está deliciosa la comida. Esto no puede ser así. Nosotros como hijos de luz no podemos hacer concesiones con el pecado. La palabra de Dios nos muestra que nuestro Señor Jesucristo no rechazaba a nadie, y nosotros como parte de su iglesia no podemos negarle a nadie la entrada ni la oportunidad de recibir la palabra de Dios y la salvación. No podemos hacer, sea cualquiera que sea su orientación sexual. Y mire lo que dice Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, ¿no?, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Si Jesús nos dice que los que vienen a Él arrepentidos, contritos y humillados, Él no los echa fuera, peormente nosotros. No podemos. Nuestro trato debe ser para expresar el mensaje de salvación y dar la oportunidad para que conozcan el plan redentor de Dios. Y bueno, tenemos una última pregunta. ¿Hay esperanza de salvación para los homosexuales y las personas que conforman la llamada diversidad sexual? ¿Hay esperanza para estas personas? La palabra de Dios nos muestra que sí hay esperanza, sí hay una manera para transformar sus vidas y para salvar su alma de la condenación eterna en la que están. Y permítanme leer primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, 9 al 11. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Amén. Y empieza con una pregunta aquí Pablo, cuando escribe esta carta a esa iglesia de Corinto, que era un problema. Esa iglesia siempre tuvo problemas, hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Toda esta lista de estas aberraciones. Y miren cómo empieza el versículo 11. Y esto erais antes. Eso significa que si un homosexual y todos de estos géneros se arrepienten de todo corazón, Dios los perdona, los transforma y vienen a ser lo que son, hembra o mujer. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí hay esperanza, pero solo para aquellos que reconocen que están mal y que necesitan el perdón de Dios en sus vidas y dejan totalmente ese estilo de vida. Sí hay esperanza para aquellas personas. Tenemos que confiar que la sangre de Cristo tiene poder de quitar los pecados de toda persona que con arrepentimiento en su corazón confiesa su pecado y busca al Señor. Y primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
como todo pecado, tiene que haber una verdadera renuncia al estilo de vida pecaminoso. Y Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Sí hay esperanza si usted está metido en este sistema de vida de los cambios de género y todo eso. En Cristo, toda persona tiene la oportunidad de comenzar de nuevo su vida, pues somos nuevas criaturas y las cosas viejas quedan en el pasado y todas son hechas nuevas por medio del poder de Cristo. Y la segunda carta de Pablo a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es, hermano. Amados hermanos en Cristo, levantémonos y no callemos frente a la degradación de nuestra sociedad, compartiendo la palabra de Dios, no haciendo concesiones con el pecado. Y si al predicarse la palabra estas personas no quieren nada, la iglesia debe ser luz y sal, aconsejando y preservando las normas dadas por nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice, por medio del apóstol Pablo, a los creyentes en la congregación, en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice: velad es un imperativo, estad es otro imperativo, estad firmes ¿en dónde? En la fe. Y aquí está la clave: portaos varonilmente y esforzados. La situación no resuelta de la iglesia de Corinto podía causar estragos sin vigilancia, coraje y acción. Y eso es lo que puede hacer ahora cada hogar que tenga algún inconveniente en este aspecto: coraje, amor y vigilancia. A la hora de la batalla, portaos varonilmente como héroes, como soldados bien equipados y entrenados, pelead con bravura por vuestro rey. Portaos varonilmente y esforzaos significa: actúe como hombre. Actúe como hombre. Actúe como hombre, no como niño, no como mujer. En la vida cristiana tiene que estar siempre presente el coraje que no retrocede jamás y el amor que nunca falla. Tan pronto como Pablo y Pedro reconocen que hay una forma específica en que un hombre y una mujer deben actuar, de la misma manera tenemos que actuar nosotros si somos verdaderos hijos e hijas de Dios. No hay más, solo hay hijos e hijas de Dios. Incline su rostro, voy a orar. Soberano Dios, gracias por su palabra que nos consuela, nos da el camino a seguir frente a esta realidad evidente que está en nuestra sociedad. Señor, en este momento pedimos misericordia por tantas personas que con razón y deliberadamente van por ese camino. Señor, pedimos que usted tome el control de sus vidas y que ellos reconozcan que no están encuadrados en el diseño establecido por usted en su palabra. Señor, que aquellas personas puedan retomar lo que han abandonado, el orden establecido por Dios para su género, varón y hembra. Señor, también pido por los padres, madres, que muchas veces están ocultando estas desviaciones en lugar de corregirlas, confrontarlas
y pedir perdón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia y la diversidad sexual ha sido el tema expuesto en esta mañana por el licenciado, el pastor Samuel Villavicencio Cruz. A continuación, vamos a tener una alabanza que lleva como título Anhelo trabajar para el Señor. Pero mientras cantemos este himno, pedimos a nuestros hermanos sugieres que en esta mañana van a tomar también los diezmos, para que de esta manera también haya sustento en la casa del Señor. El himno que vamos a cantar es el himno número 259, que lleva como título Anhelo trabajar por el Señor. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos abrir tu palabra, meditar en ella. En ella encontramos el manual de vida de su creación, nosotros los seres humanos. En ese manual de vida usted dice que creó hombre y mujer y dio principios y reglas para que esa creación suya pueda continuar el peregrinar en esta tierra. Y eso lo encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Señor, permítenos ir a ella y continuar aprendiendo qué es lo que usted diseñó para cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu reino esté, dándote abrigo por doquier.